Hola a todos y a todas, soy Alba Ayuso Lanchares, soy coautora de esta comunicación oral junto a Inés Ruiz Requies y a Rosa Belén Santiago Pardo. Las tres somos profesoras en la Universidad de Valladolid en el Departamento de Pedagogía. Vengo a explicaros la comunicación, análisis comparativo de la sintaxis de niños con trastorno del lenguaje y con desarrollo típico del lenguaje. A continuación voy a hablar un poco sobre lo que es el retraso del lenguaje y el trastorno del desarrollo del lenguaje. Las personas, los niños con retraso del lenguaje, son niños que empiezan a hablar más tarde, que tienen un inicio tardío del lenguaje y que tienen dificultades en las diferentes dimensiones del lenguaje, como ocurre con los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. Entre estas dimensiones se encuentra la dimensión morfosintáctica, que es en la que nosotros nos vamos a centrar. Los niños con retraso del lenguaje se diagnostican y son niños que tienen un déficit cronológico en su desarrollo del lenguaje. Y los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje empiezan a diagnosticarse a partir de los 5 años, más o menos, aunque se puede diagnosticar antes, y tienen las mismas dificultades que los niños con retraso del lenguaje, solo que lo que tienen es más dificultades que los primeros. Y además esto está cronifica en el tiempo, no son niños que mejoren en su totalidad, siempre tienen una serie de déficits y de dificultades. Según Parada y Salazar en 2019, para evaluar la morfosintaxis de estos niños podemos tener en cuenta tanto información cualitativa como información cuantitativa. En cuanto a la información cualitativa, pues podemos tener en cuenta los términos de funciones sintácticas, las características morfológicas de las palabras que utilizan, los tipos de oraciones o los tipos y la frecuencia de los errores producidos. En cuanto a la información cuantitativa, pues podemos medirlo con el promedio de la longitud de los enunciados, el índice de la complejidad sintáctica, los índices de gramaticalidad y un largo etcétera. El objetivo de esta comunicación es descubrir la existencia de diferencias entre la sintaxis de los niños con retraso del lenguaje y trastorno del desarrollo del lenguaje y la sintaxis de los niños con un desarrollo normotípico. Entonces, nos vamos a centrar en especial en la cantidad de oraciones y de palabras que dicen y en la capacidad de realizar subordinadas. Se ha utilizado una metodología analítica no experimental a través de casos y controles y la investigación se enmarca en el paradigma cuantitativo. Se analiza y se compara una muestra de 132 niños con y sin retraso del lenguaje, trastorno del desarrollo del lenguaje, para que os deis cuenta de la importancia de la cantidad de la muestra que presentamos. Hay en torno entre un 2 y un 7% de niños tienen estas dificultades, por lo que es muy difícil encontrar a 66 niños, como hemos hecho nosotros, con retraso del lenguaje y con trastorno del desarrollo del lenguaje. Y otros 66 sin ello. Entonces lo que hemos hecho ha sido compararlo. Utilizamos la lámina de Plon-R en la que aparece un parque y un niño que se pasa por el tobogán y se cae y llora. Entonces el niño tiene que hablar sobre eso. Se mide la puntuación directa en esta subprueba del Plon, la cantidad de oraciones que emiten y la cantidad de palabras y subordinadas. Los resultados indican que los niños de los grupos casos tienen, como podemos ver, resultados se nota que los resultados son menores en los grupos casos que en el grupo control, que son bastante más altos, aunque es verdad que en la cantidad de palabras y en la cantidad de oraciones sí que existe, pero vemos que también es bajito para los niños del grupo control. Se realiza la prueba de Student para todas las variables que hemos hecho la prueba de Student para muestras independientes, menos para los niños de edad de 3 años, que no se realizan subordinadas, porque no lo realizan ni los niños de 3 años de grupo control ni de los niños de 3 años de grupo casos, por lo que se decide no realizar esa comparación. También realizamos la prueba de Student para el resto de variables que hemos observado y encontramos diferencias significativas entre ambos grupos en la cantidad de oraciones, la longitud de las frases y la capacidad para expresar subordinadas, siendo los niños de los grupos casos, los niños con dificultades, los que más problemas tienen en estas áreas. No encontramos diferencias significativas en la puntuación directa del Plon-R. Como conclusión, pues los niños con retraso del lenguaje y trastorno del desarrollo del lenguaje tienen unos resultados inferiores en la longitud media de la frase y en la cantidad de frases utilizadas respecto a los niños con desarrollo típico del lenguaje. Además, realizan menos oraciones subordinadas que sus iguales. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de centrar la estrategia didáctica en enseñarles palabras, función y verbos para ampliar estas frases. Esto lo pueden realizar maestras de audición y lenguaje
o logopedas o cualquier tipo de maestro que se encargue de mejorar el lenguaje de estos niños. Entonces lo que intentamos es que sus expresiones se asemejen más a los niños de su edad sin dificultades. Y por último, los niños con retraso del lenguaje y con trastorno del desarrollo del lenguaje tienen peores resultados en el PLON-R, pero la diferencia a los 3 años no es igual de significativa que en el resto de las edades. Por ello, quizás a esta edad no es tan recomendable enseñar sintaxis, es más recomendable centrarse en otras dimensiones, como puede ser la fonética, fonología, la semántica y la pragmática. Muchas gracias por haberme escuchado y si tienen alguna pregunta pueden escribirnos por correo electrónico. Muchas gracias.